68, regocíjate en el cantemos. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba su siervo a hacerle mejor, da gracias durante la dificultad, en sombras hosanas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad, tu camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, ahora igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad. Mi alma no hay ansiedad. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, ahora igual saldré. Nuevas nacer de lo alto vendrán, como ama a sus hijos, los renovarán. Confío en él, siempre sabe mejor, si sufro más regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, ahora igual saldré. Invito a abrir su Biblia, por favor, en Lucas, el capítulo 5. Lucas, el capítulo 5. Mateo, Marcos, leamos el libro de Lucas, el capítulo 5. Lucas, el capítulo 5. Vamos a leer todos juntos del versículo 1 al versículo 11. Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer todos juntos del versículo 1 al versículo 11 de Lucas 5. Amén. Vemos. Todos juntos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas que estaban en la otra barca
para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas arcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra de las vacas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Vamos, usa su poder, conseguir que gracias por nosotros estar predicando. Bendiga, Señor Dios, el tiempo especial. Prepara nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer un poquito de ejercicio. Ponemos de pie, vamos a ver nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 5. Lucas 5, nada más voy a leer un versículo, hermanos, y nos sentamos, ¿ok? Lucas capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gracias, Dios, te damos por tus muchas misericordias, gracias por tus cuidados durante este día. Danos la oportunidad, Dios, de congregarnos. Gracias por los hermanos que han enseñado, han predicado durante este día. ¿Cómo amamos, Dios, que tu palabra no regrese vacía, Dios, lo que hemos escuchado durante el día, lo que se va a escuchar ahora? Ayúdanos a ser sabios, entendidos, Dios, para aplicar la verdad. Te ruego, Dios, nos dé sencillez, nos des humildad para aceptar tu palabra. Y también ruego, Dios, en esta hora me uses, que me limpies, me santifiques, Señor, por favor, te ruego que tú hables, Señor, a través de tu siervo. Y Señor, ahora también te pedimos, si alguien más sabe llegar, Dios, a apresurar sus pasos, tráele con bien. Guarda a nuestro pastor, seas tú usando de manera muy especial donde él esté en este tiempo. Dios, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
semana, hermanos, quisiera nada más que entrar con una... Estábamos en el hospital el día miércoles, hermanos, ahí ganando almas. Y me tocó ir hacia un hombre que estaba llorando, estaba solo en una esquina ahí en el hospital. Y mientras este hombre estaba llorando, me acerqué a predicarle la palabra de Dios y no mucho me quería hacer caso. Yo le dije, ¿crees en la Biblia? Me dijo, yo no creo en lo que los hombres escribieron. Y le decía, gracias, Señor. Y le decía que era palabra de Dios, que Dios quería hablar a su vida, que no era casualidad que nosotros hubiésemos llegado en ese momento, y él rechazaba la palabra de Dios. Y cada vez que le hablaba, él lloraba con coraje. Y después de mucho rato, hermanos, ya que le dije que si quería aceptar a Cristo, aquel hombre con lágrimas aceptó a Cristo. Y luego hizo un grito. Todos los hermanos que estaban en el hospital voltearon a ver, hermanos, porque gritó fuertísimo ese hombre mientras estábamos hablando ahí. Y dije, cálmate, Fernando. Tranquilo, le dije, porque gritaba y con lágrimas. Y él me decía, estoy sacando mi ira. He vivido años. He vivido mal, lejos de Dios. Y ahora tú me has hablado de algo bonito. Ahora puedo tener un amigo, dijo él. Y luego me dice, ¿quieres ser mi amigo? ¿Sabes, hermano? Qué increíble es ver cuando Dios hace la obra ahí afuera. Nos hemos acostumbrado, muchos de nosotros, a ver los milagros de Dios. Nos hemos acostumbrado a ver las maravillas de Dios. Como creyentes hemos visto constantemente su obra y ya no nos admiramos de lo que Dios hace. Pero aquellos hombres que vienen a Él y Dios hace una obra, son hombres felices, son hombres contentos que pueden ver el milagro de Dios en sus vidas. Y este hombre dijo, el día de hoy voy a descansar bien. Tenía muchas cosas en mente y no sé qué pensaba aquel hombre, pero él tenía necesidad de Dios. Él decía que se las pasaba toda la noche durmiendo en el monte enfrente del hospital. Pero me dijo, ahora voy a descansar. Ahora me puedo ir tranquilo sabiendo y habiendo escuchado lo que tú me dijiste. ¿Sabe, hermano? Los milagros todavía siguen existiendo. La obra de Dios todavía sigue. La palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 5, hermano. Dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El título del mensaje que dice arriba dice la pesca milagrosa. Aquí ocurre un gran milagro, hermano, pero el milagro que sin duda Dios resalta, hermano, es la obra en la vida del hombre. Pedro, siendo un pescador de hombres, un hombre que tenía necesidad de Dios, un hombre que se había puesto a la tarea a su vida rutinaria de trabajo y a lo mejor cansado de esta vida. Toda su vida era rutinario, ir al trabajo, ir a la pesca, regresar con las manos vacías, pensando qué iba a suceder en casa ahora que llegara sin nada. Mas sin embargo, en ese momento Dios, el Señor Jesús, estaba cerca de él y él estaba considerando la vida de Pedro. El milagro ocurre ahí cuando la red se rompía.
Pero dice el versículo 10, y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese fue el milagro más grande, que Dios cambió la vida de un pescador a un pescador de hombres. Algo que Dios ha hecho en muchas de nuestras vidas, cómo Él nos ha cambiado, cómo Él ha transformado nuestra vida, cómo Él ha transformado nuestra actitud, a veces nuestra apatía, hermano, y cómo Dios nuevamente pone gozo en nuestro corazón de querer hacer las cosas. Y dice la palabra de Dios, hermano, sígame por favor, ahora voy a entrar. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Siempre habrá multitudes que se van a acercar a Dios, siempre habrá gente. La iglesia se llena de gente para escuchar la palabra de Dios, mas sin embargo la gente se acostumbra a una vida rutinaria. Habrá gente que en el hospital se va a acercar por querer oír o querer tener un pan más para la boca, hermano. Pero dentro de toda esa multitud siempre hay gente comprometida, siempre hay gente seria, siempre hay gente necesitada, realmente necesitada de Dios. Gente como este hombre Fernando, que estaba ahí y lloraba mientras que el hermano estaba predicando ahí. Este hombre derramaba sus lágrimas y quizá para él era su último día. ¿Quién sabe qué pasaba por su mente? A lo mejor se estaba despidiendo. Yo le dije: ¿tienes algún enfermo por el cual quieres que oremos? Y él dijo: el único enfermo soy yo. Él tenía necesidad en esa noche. Y así la gente ha llegado a Cristo. Y dice que la multitud le seguía. El gentío estaba con el Señor. Pero el Señor estaba en medio de toda esa gente y su mirada estaba dirigida hacia otro lado. Dice el versículo 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El Señor estaba, hermano, Él estaba poniendo su mirada en gente que tenía necesidad, en gente que había acabado su día de trabajo y quizá iba a llegar a casa y no sabía cómo se iba a presentar como su familia. Quizá iba a llegar a casa y quizá en casa hay problemas matrimoniales. Este hombre había acabado su labor del día, y dice la palabra de Dios que el Señor vio aquellas barcas en la orilla del lago y dirigió su mirada hacia aquellos pescadores. Versículo 3: y entrando, dice, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sabe qué era lo más interesante de todo esto? Que el Señor vio su necesidad y el Señor se acercó a estas personas. Así Cristo ha llegado a nosotros, hermano, cuando estamos necesitados. El día de ayer estaba hablándole a una señora y aquella señora enfermita, levantándose desde el último cuarto, vino hacia su servidor. Le empezó a hablar de la palabra de Dios. Ella dijo: tengo años de haberme alejado de Dios y yo creo que esta es la oportunidad para acercarme a Dios. Le dije: ¿usted cree a Dios? Ella dijo: claro que creo. Él sabe cuál es mi gran necesidad. Le dije: pues Dios conoce su necesidad, y como la conoce, Dios nos ha traído a usted. ¿Sabe, hermano? Cristo se acerca a la gente necesitada. Cristo se acerca a aquellos que le buscan de corazón sincero. Él conoce lo que pasa en nuestro corazón. Y dice: vio las dos barcas, pero no solamente las miró, sino que el Señor se acercó. Él se ha acercado a muchos de nuestros hogares en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad. Aun cuando el creyente pensara que Dios se ha alejado, es cuando Él está más cerca. Dice que Él miró y consideró a aquellos hombres, y mientras ellos, dice que lavaban sus redes, ya desanimados del trabajo, habían recogido sus herramientas de trabajo, su red, aquella caña, estaban aguitados ya para irse a casa, decepcionados. Y cómo es que muchos de nosotros a veces nos encontramos en ese tipo de circunstancias, desanimados, aguitados.
recogiendo ya nuestras canicas, diciendo ya no vamos a jugar, ¿verdad? Pero Cristo consideró la vida de aquellos hombres. Y dice su palabra, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. La cual era de Simón. Gracias a Dios que Él llega a nuestras vidas, hermano. Y Él entró a nuestra barca y Él ha querido enseñarnos. ¿Cuántas veces hemos querido vivir la vida cristiana a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos querido dirigir nuestro hogar sin Dios? ¿Cuántas veces queremos dirigir la vida de nuestros hijos sin la dirección de Dios, sin la gracia de Él? Pero cuando Él entra en nuestra barca es diferente. Recuerde que cuando uno sube en alguna de aquellas barcas es inestable. Como puede haber marea, como puede haber bonanza, pero es imprescindible. Y muchos de nosotros nos aventuramos, pero sin Dios. Y es cuando vemos tantos problemas y tantas circunstancias. Pareciera ser que nos ahogamos, que nos hundimos. Pareciera ser que nuestra nave va a encallar y no va a haber solución para nosotros. Pero que cuando Cristo entró a la barca de Simón, que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nuestra vida fue diferente. Y allí es donde ocurre el milagro. El milagro dice la pesca milagrosa. Dios sin duda se estaba manifestando a ellos con esta pesca. Pero el milagro más grande, hermano, era que Dios había llegado a la vida de Pedro. Y Dios estaba haciendo una obra tremenda en él. Ya no más un pescador, sino ahora un pescador de hombres. Ya no más aquel hombre que vivía una vida rutinaria, un hombre que nada más se dirigía por las cosas que tenía en común cada día, hermano. Mas sin embargo, ahora había sentido en su vida. Ya él llegaba con un propósito, ya los cuates que él tenía, ahora se relacionaba con ellos, había un propósito, había una meta, había un final feliz, sabían hacia dónde iban, sabían por qué servían, sabían por qué el otro. Ahora las cosas habían cambiado, pero Cristo tuvo que haber llegado a sus vidas para que la obra cambiara, para que entendiéramos que sin Cristo no somos nada, hermano. Sin Cristo no somos nada. Y en esa barca, hermano, Él tenía que subir. Y dice la palabra de Dios, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hermano, muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida es porque hemos quedado estáticos. El hombre se sentó, llegó del mar, jaló su barca, agarró sus herramientas, desanimado, y se puso ahí. Mas sin embargo, Cristo llegó allá y dice que se sube a la barca y le dice: boga mar adentro. Una de las cosas, hermano, que es impresionante es cuando el creyente se avienta a hacer cosas por el Señor. Cuando nosotros llegamos a Él y nos involucramos en las actividades, en el servicio, nos involucramos para participar. Mira, hermano, cuántas cosas Dios no nos maravilla de las cosas que nos permite ver cuando nos involucramos ahí. Ahora dice la palabra de Dios ahí, sígueme. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí hay dos cosas que le está diciendo. La primera cosa que le está diciendo era que Pedro tenía que levantarse de la orilla del mar y tenía que profundizar un poquito más en el mar. Ahí es el lugar donde Dios nos quiere enseñar. Ahí es donde el Señor tomó a sus discípulos, y ahorita vamos a ir a varios pasajes donde el mismo Señor tuvo que subir en la barca, estar con sus discípulos, y cada lección que Él le dio, la dio cuando andaban en el mar. No era cuando estaban aquí nada más, desanimados en la orilla, frenados en la arena, agüitados, sino era cuando el Señor le dijo: boga mar adentro, y luego le dice: y echad vuestras redes.
otra acción más. No solamente los quería meter para enseñar, sino que allí mismo quería mostrarles el milagro. Ahora, síganme por favor, vaya a Mateo. Mateo capítulo 8. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe, hermano? Era necesario que Cristo los metiera en alta mar y que en esa barca junto con él partieran para allá. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar, que dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, que dice, dormía. Mire, mientras el Señor estaba en la barca, hermano, él estaba dormido. Y los discípulos estaban en la barca y dice que una tempestad se levantó. Las circunstancias, hermano, en la vida cristiana no va a ser fácil. Y ayer me decía esta señora, y yo sé que la vida cristiana no es fácil y por eso estoy aquí desanimada. Y quisiera levantarme para seguir adelante. Es fácil caer, dijo así, pero qué difícil es levantarse. Y así es en la vida cristiana. Qué fácil caemos, ¿verdad? Como muñequitos, ¿verdad? Los soldaditos, ¿verdad? Pero qué difícil es levantarse. Y el Señor tenía que llevarlos en alta mar. Y allí en alta mar el Señor levantó una tempestad. No olvide que Él tiene el poder aún del mar. Y ahorita vemos en otro pasaje. Y el Señor levantó una tempestad de tal manera que pareciera que la barca se iba a partir. Y los hombres ahí empezaron a temer. Y estos hombres atemorizados, dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Enseguida la duda entró en ellos: hey, Señor, mira, estamos en la vida cristiana, estamos tambaleando. Nuevamente hay circunstancias. Papá se enfermó, mamá se enfermó, mi hijo se fue de la casa, hay problemas en el matrimonio, la tempestad crece. Pareciera ser que Dios no está ahí, pareciera ser que Dios sigue dormido, pero no es así. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hermano, la vida cristiana no es fácil. Y es por eso que el Señor nos tiene que meter en aquellas circunstancias. Y Él nos sube a aquella barca para ir con Él y nos enseña. ¿Qué clases tan interesantes son cuando nada más es Dios y nosotros? Cuando no es nadie más, cuando tú estás en tu enfermedad y quizá nadie más a tu alrededor, pero solamente es Dios el que te da la gracia para seguir adelante. Cuando aún tú tienes algún esposo, hermana, que ni siquiera te quiere dejar venir a la iglesia y tu problema es grande, mas sin embargo nada más eres tú y Dios, que cuando Dios hace milagro, que cuando Dios obra, tú te maravillas, tú te gozas, y por eso de repente llegas a hermanos sonriendo solos, ¿va? Y los ves contentos, y el hermano se sienta y está contento, y uno dice: ¿qué le pasa a ese hermano? ¿Sabe usted que yo no sabemos el gozo que hay en su corazón, verdad? Mas sin embargo, ahí nos cabemos y llegamos todos bien agüitados, como con cara de limón, ¿verdad? No es así la expresión, pero usted me entiende. Pero sabe, hermano, solamente una persona sabe lo que está atravesando en ese momento y el gozo que hay de la enseñanza que Dios está dando a una vida personal. Dios me ha enseñado mucho, y a veces a través de esa enseñanza siento a mi familia y le digo así y así y así y así, y les puedo mostrar la experiencia de lo que Dios me está enseñando y que me enseñó a través de esa circunstancia. Hermano, Dios enseña, y Él nos sube a su barca y le dice: boga mar adentro. Ahí en alta mar es donde Dios nos enseña.
Ahí es donde Él se sube a nuestra barca, pero no olvide que Dios no nos deja solos. Vaya a Marcos, por favor, Marcos capítulo 8. Marcos 8, ahí está. Versículo 14. Había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo. ¿Dónde? En la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él le dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Dónde tuvo que llevarlos el Señor para enseñarles nuevamente y abrir sus ojos? Porque ellos habían visto los milagros de la multiplicación de los panes, del corazón de un niño que se acercó a Cristo y dijo: solamente tengo unos panes y unos pececillos. Mas sin embargo Dios multiplicó y ellos vieron la provisión de Dios. Para Dios no es cosa difícil, hermano. Mas sin embargo el hombre todavía seguía dudando, y el lugar que Dios usó para poder abrir sus ojos fue una barca. Una barca donde Dios nos tuvo que llevar en alta mar, donde solamente era Dios y ellos, donde Dios nos sienta ahí y nos enseña en aquella barca y dice: solamente hemos subido un pan. ¿Qué no entiendes? ¿Qué tiempo atrás yo hice una obra? ¿Te acuerdas de los 5,000? ¿Te acuerdas de los 7,000? ¿Acaso no es un milagro? Y qué tan fácil se nos pueden olvidar los milagros que Dios hace. Y Dios tiene que recordarnos que todavía Dios sigue haciendo milagros. ¿Y sabe dónde lo tiene que hacer? En una barca. Y recuerde que en una barca las circunstancias no son buenas. Es inestable. Siempre habrá mareas altas. Siempre tendremos problemas. Pero es ahí donde Dios nos lleva y nos enseña todavía que a veces todavía estamos endurecidos. Dios nos tiene que meter en circunstancias para suavizar nuestro corazón, hermano. Le dijo a Dios: hombres de poca fe. Habían dejado su fe, pero en la barca Dios nuevamente les hizo confiar en Él. Aquí estoy, no temas. En esas circunstancias Dios está todavía. Y cuando aún creemos que Dios todavía no puede hacer, dice: te voy a llevar un poquito más adentro. Quiero que tú veas que todavía puedo obrar. Y ahí nos enseña en esas circunstancias tan difíciles, donde el corazón del hombre que estaba tan endurecido se hace como de agua. Y ese corazón, hermano, que era como piedra de diamante, como menciona la palabra, llega a ser como un corazón de carne tan tierno a la voz de Dios. Y decir: Dios, si es cierto, perdóname. Qué tan arrogante, tan soberbio, tan altivo fui, Señor. Perdóname. Si es cierto, yo no dejaba ir a mi familia. Si es cierto, cuántas veces me resistí a doblegarme, a humillarme delante de ti. Pero es la circunstancia que Dios usa. Y sabes qué, hermano, ahí estaba ese hombre, mas sin embargo Dios había considerado la vida de ese hombre y le dijo: es tiempo de hacer el milagro en él. Y así nos tiene que meter el Señor en una barca y llevarnos a circunstancias difíciles para que nuevamente nuestro corazón se haga suave. ¿Se da cuenta? Cuando ya creemos que lo podemos todo, de que no tenemos necesidad de Dios, ¡pum!, vienen las situaciones difíciles. Y donde tenemos que doblar rodillas, tenemos que decir: Señor, sí es cierto, perdóname. Pero mientras no, todavía nos seguimos hundiendo. Y hasta que llegamos y alzamos nuestros ojos y vemos qué tan profundo ya hemos caído. Y solamente tenemos que voltear arriba y decir: Señor, extiende tu mano una vez más y sácame de aquí. Porque a veces es necesaria la circunstancia para que nuevamente nuestro corazón
en su aviso. Vaya por favor a Marcos capítulo 4. Versículo 35. Ahí está. Aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Despertando le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabe, hermano? En la tempestad es cuando vemos el cuidado de Dios sobre nosotros. En las circunstancias difíciles es donde vemos a Dios obrar y damos la gloria a Dios. Cuando vemos que pasan sucesos, llegan incidentes, como esa vez que íbamos con el pastor Hernán, hermanos, cuando es el único accidente que he visto muy feo, hermanos, donde íbamos y ver cómo aquella camioneta volteaba y iban varias señoritas. El accidente que nosotros miramos, todos los hombres que íbamos ahí, era como que era de ver mucha sangre, era de ver quizá a alguien que hubiera perecido. Había unas rocas aquí y la camioneta volcó. Y nada más cuando frenamos y nos asomamos, era una barranca. Había reventado los cristales, señoritas estaban fuera de la camioneta. Y nada más pasaba por la mente que si alguien había perecido ahí. Y empezamos a recogerlos y a ver, y a levantar a cada uno, y abrir y sacar ahí al pastor, el hermano Ross y sus hijos, cada uno de ellos. Esa imagen no la puedes olvidar. Y ver y empezarlos a ver y sentarlos, y solamente había una señorita que se había hecho un corte en la rodilla. ¿Cómo es que Dios en su misericordia tuvo cuidado de nosotros? Y luego ahí el pastor tomándonos ahí y ya todos desanimados íbamos para un campamento y ya no queríamos ir al campamento, y el pastor me dijo, hijo, sigan todavía hacia donde van. Y llegamos nada más los puros hombres al campamento y todos desanimados, todos agüitados, y ya los jóvenes ahí sabiendo que nos había ocurrido un accidente, y ellos contentos de que habíamos llegado, hermano. Mas sin embargo pudimos ver la mano de Dios. Dios obra, hermano, nos mete en circunstancias difíciles, pero Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Dios tiene cuidado de tu familia, Dios tiene cuidado de tu persona, hermano. Mira cómo Dios está diciendo ahí, dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Ya había una promesa de parte de Dios, dijo, pasemos al otro lado. Eso quiere decir que se iba a cumplir su palabra. Mas sin embargo, en medio de la circunstancia, hermano, ahí los hombres, hey Señor, no te da cuidado que perecemos, se te olvida que somos tus hijos. Dice, yo te hice una promesa, te dije, pasemos al otro lado. Hay promesas para nosotros, hermano. Y Dios sí tiene cuidado de nosotros. Y Dios sabe por qué permite las cosas también. Siempre hay enseñanza en todo de parte de Dios. Pero qué promesa de Él. Pero el creyente no aprende a escuchar. Yo te dije que pasemos. Y así va a ser. La vida cristiana, hermano, sí cuesta trabajo. Pero cuántas promesas. Ya somos más que vencedores. Ya, hermano, tenemos un lugar en el cielo. Hay algo eterno ahí para nosotros. Y vivimos todavía como si siguiéramos perdiendo. Pero el Señor dice, hey, no te agüites. Sí tengo cuidado de ti. Y entonces, ¿dónde les quería enseñar eso? ¿Dónde les quería enseñar que su palabra pesa? En una barca, en una circunstancia. Ahí es donde vemos a Dios obrar. Donde cuando salimos de la situación decimos, Señor, gracias.
Gracias, no pasó mayores, fuiste fiel, fuiste bueno, vi tu misericordia, vi tu bondad. Gracias, Señor, acercaste a las personas indicadas para resolver el problema, Señor, gracias. Él sí tiene cuidado de sus hijos, Él nos mete, pero nos mete para aprender a confiar en Él, a esperar en Él, a confiar en sus promesas y saber que Dios es bueno, que Dios sigue obrando todavía, hermano. Vaya por favor a Lucas capítulo 5. Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Dónde le dijo eso? En la barca. En la barca. Nuevamente el Señor usando la barca para poderles enseñar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, déjame te cuento que toda la noche yo he tratado de pescar. He tratado de resolver mis problemas. He querido ayudarle a mi hijo. Lo he intentado, Señor. Y la verdad que yo no he visto milagros. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y luego dice esto, mas en tu palabra échale la red. ¿Sabe qué le enseñó el Señor en ese momento a Pedro? No solamente a confiar, sino a obedecer. Si tú dices, yo lo hago, Señor. ¿Cuántos mandamientos Dios no tiene en su palabra? ¿Cómo es que no nos habla en esta carta de amor y nos enseña y nos dirige? Y solamente está esperando que como hijos nos sujetemos a sus mandamientos, a sus normas, como nos enseñaba la mañana. Para que cada uno busque el apartarse, el santificarse, para dar gloria a Dios, para poderle servir mejor. Y aquí está diciendo el Señor, está diciendo Pedro, Señor, más en tu palabra echaré la red. Y este hombre intentó y dijo, Señor, yo lo voy a hacer, tú estás diciendo, yo quiero aventarme a hacer lo que tú estás diciendo. Y en la barca es donde Dios nos enseña a trabajar, a servir, hermano. En esas circunstancias, hermano, muchas veces Dios tiene que trabajar allí en nuestro carácter, en nuestro corazón tan duro, hermano, que Dios lo hace dócil y nos enseña nuevamente a agarrar una escoba y nos enseña nuevamente a ir por alguien y traerlo a la casa de Dios, hermano. Qué gozo es cuando vemos, hermanos, traer a un invitado a la casa de Dios. Dios nos enseñó no solamente a echar la red, a ser obedientes en cuanto al mandato de Dios. Yo sé que usted trae gente, hermano, y qué gozo es ver. Un día en el cielo tendremos la recompensa por el trabajo, el servicio al Señor. Aquí no esperes el aplauso del hombre. Sigamos trabajando y sirviendo al Señor. Sigamos echándole ganas con todo nuestro corazón, hermano. Mire, aquí veo una hermana nueva. Veo hermanos que se han afirmado en las cosas del Señor. Vemos hermanos venir ya constantemente, hermano. Qué gozo. Hermano Francisco, que viene de ahí, ¿cómo se llama, hermano? De Valle no. Santa Cecilia. Qué bueno es ver todo eso, hermanos. Qué gozo es ver eso. Ahora, pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Meternos a la barca. Y ahí era donde teníamos que aventar la red y obedecer a Dios. Pero si estamos nada más en la orilla, hermano, ¿cuándo vamos a aventar la red? ¿Cuándo vamos a obedecer a Dios? ¿Cuándo vamos a aventarla más para allá? ¿Cuándo vamos a ver el milagro de parte de Dios? Porque nos hemos acostumbrado solamente a estar aquí con nuestras penas, con nuestras circunstancias, con nuestros problemas. ¿Y quién no tiene tantos problemas? Todos tenemos problemas. Todos pasamos por circunstancias difíciles. Pero si nos quedamos en la orilla, no vamos a ver el milagro que Dios quiere hacer. Y uno tiene que olvidarse de sus problemas y aventarse ahí más para allá. Y el Señor lo tuvo que llevar, decirle, echad vuestras redes. Y Él aventó la red. Mas en tu palabra echaré, dice, la red. Nada más quiero terminar con unos versículos, hermano, ya que tenemos la cena del Señor el día de hoy. Número 1, hermano.
Confía en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Vaya por favor ahí a Lucas capítulo 7, ahí adelantito, hermano. Lucas capítulo 7. Aconteció después, versículo 11. Ahí están, hermanos. Lucas 7. Desde el 1, hermanos. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Aquel hombre confiaba en la palabra de Cristo y le decía: hey, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. ¿Cómo va a ser posible que Cristo venga, pero solamente di la palabra? Él estaba confiando en su palabra y dice: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mira, hermano del Señor, solamente este centurión solamente esperaba que Cristo dijera la palabra. Este hombre tenía la confianza y este hombre no era parte del pueblo, mas sin embargo, si tú dices la palabra, yo voy a creer. Y como muchos de nosotros, hermano, a veces no creemos ni siquiera la palabra de Dios. Mira, le decía a este hombre, Fernando: ¿crees en la Biblia? Le dijo: no, yo no creo en lo que los hombres han escrito. ¿Cómo tú me hablas de Cristo crucificado y luego lo vuelven a crucificar y vienes a hablarme otra vez de Cristo crucificado? Le dije: hey, déjame decirte que no te estoy hablando de un Cristo crucificado. Te hablo de un Cristo resucitado. Y que en esta palabra tan hermosa Él tiene algo para ti. Y le leí Juan 3:16. Le dije: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y empezó a llorar. Le dije: sí, Fernando, te amó a ti y me amó a mí. No importando el tipo de persona que éramos. Y en este libro Él te dice que te ama. Y poco a poco fue aceptando, al grado de decirle: ¿quieres aceptar a Cristo? Y él dijo: si yo no lo acepto, tú invertiste tiempo en venir, tú me estás hablando de un Cristo resucitado, ¿cómo? Dice: no lo voy a aceptar. Y en ese momento él aceptó a Cristo. ¿Sabe, hermano? Este hombre decía: solamente di la palabra. Y usted y yo tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios, a creerle a Dios. Vaya por favor a Juan 11. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La gente no podía creer, ni aún su propia hermana, que Jesús tenía el poder para resucitar a Lázaro. Mas sin embargo el Señor habla con su Padre y lo hace por la multitud, porque no creía. Dice, lo hago para que ellos crean. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: ¡Hey, Lázaro, sal fuera! Y aún aquel que estaba muerto, hermano, se levantó entre los muertos. Hermano, la palabra de Dios es verdad y Dios es bueno. Cuando tú vas al Salmo 91, cuando quieres darle consuelo a alguien, hermano, en tiempo de enfermedad, tú se lo lees y la persona se goza. Cuando quieres saber de tu Salvador, lee el Salmo 23 también. Qué importante es cuando queremos hablar a nuestros hijos de sabiduría y nos vamos a Proverbios, o decirle que la ley de Dios es perfecta, Salmo 19, y quererles enseñar que la palabra de Dios es buena para limpiar su camino, y leerles todo el Salmo 119 que habla de la palabra de Dios. Su palabra dice que no regresa vacía. Una porción de la palabra, hermano, que queda ahí, Dios la usa. Es por eso que cuando usted toque puertas y la persona dice: hey, hermano, no quiero nada, yo siempre le digo: déjeme decirle solamente una cosa, y yo me retiro. A ver, dígame, si usted llegara a morir el día de hoy, ¿tiene usted la seguridad de que se formaría al cielo? No, pues nadie sabe. En Cristo hay respuesta, y me retiro. La espirita va a estar ahí y ellos van a querer saber la respuesta de Cristo. Su palabra no regresa vacía. Es por eso que se la leemos a los enfermitos. Es por eso que la leemos. Es por eso que la predicamos. Es por eso que la enseñamos. Porque su palabra es verdad. Pedro dijo: más en su palabra echaré la red. Qué importante es confiar en la palabra de Dios. Por eso, hermano, miren, léale la Biblia a sus hijos igual desde chiquitos, aunque no sepan leer, hermano. Cuéntenle la historia que está ahí. Ellos crecen con la palabra de Dios. Vaya, por favor, un pasaje más. Juan 15, hermanos. Capítulo 15, hermanos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis, en mí, ¿y qué dice? En mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así, dice, mis discípulos. ¿Sabes, hermano? Dice: si permaneceréis en mí y en mis palabras. Dios habla de promesas. Dice: pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Hay promesas por parte de Dios en confiar en su palabra. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice: yo soy la vid verdadera, Él es la verdad. Mira, hermano, cuando hablamos de su palabra, hablamos de Él y hablamos que en Él hay verdad. La vez pasada hablamos que el diablo es padre de mentira, pero Jesús es verdad y su palabra es verdad, hermano. Por eso predicamos la palabra de Dios. Vaya un pasaje más, por favor. Juan 5, hermanos.
Después de estas cosas, versículo 1, ahí está. Había una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿qué? ¿Pero quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sabe? Aquí había un problema, hermano, de que este hombre tenía 38 años enfermo. Y cada vez descendía un ángel y movía las aguas del estanque. Y el primero que llegaba, hermano, era sano. Imagínense el paralítico, ¿cuándo iba a llegar allí? No tenía amigos que lo empujaran, hermano. No tenía el carrito para llegar luego. Mas sin embargo, siempre le ganaban. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Era la palabra de Dios, su palabra pesa. ¿Quieres ser sano? Solamente era cuestión de confiar en la palabra de Dios. Solo era cuestión de confiar. Dice: y al instante Él se levantó. ¿Cuántas cosas Dios no hiciera en nuestras vidas? ¿O cuántos milagros Dios no hiciera si creyéramos realmente su palabra? O confiáramos en Él. Termino, vaya por favor a Lucas capítulo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué dice? Se rompía. Dios obró de manera especial, hermano, que estos hombres admiraron. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando el hombre ve el milagro, hermano, quiere también compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando Cristo hizo el milagro en nuestras vidas, hermano, y nos salvó e hizo la obra en nosotros como familia, queremos compartirle a alguien más. Queremos llegar también con el vecino, queremos llegar con el familiar. Vemos al tío que está metido en las drogas o en el alcoholismo, queremos decirle que hay alguien que todavía hace milagros y que Dios quiere enseñarle a través de su palabra. Y llegamos, hermano, y dice: de tal manera que se rompía. Dios había hecho el milagro de tal manera que uno se maravilla de lo que Dios hace. Vemos al hijo salvo, a la esposa salva, vemos a papá salvo, vemos a los primos salvos, los vemos servir, los vemos meterse al instituto, los vemos cantar. Y tú dices: yo quiero también que los demás gocen de este milagro. Y dice: y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Él estaba maravillado de lo que Cristo había hecho. No estaba admirado de los peces. Él se maravilló de la obra que Cristo había hecho. Y dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuánto tiempo he dudado de lo que tú puedes hacer? Apártate de mí. ¿Cómo puedes todavía obrar? ¿Cómo puedes todavía hacer milagros? Y esto Dios lo hace, hermano, solamente para que le pudiéramos dar gloria a Él. ¿Sabe? Yo no olvido el día que mi padre pasó aquí al frente con nosotros, un 31 de diciembre, que ya había pasado 2 31 antes. Y decía: por mi nieto lo voy a hacer, ahora sí voy a cambiar por mi nieto. Y abrazaba a mi esposa y decía: por mi nuera voy a cambiar. Pero llegó un 31 donde estábamos cerrando el año
Y nos abrazó ahí y nos reunió y dijo: hijos, a partir de ahora me voy a entregar al Señor. Y a partir de ahora ustedes van a ver un cambio. Y doblamos las rodillas aquí en esta altar. Y oramos como familia. Se levantó, nos abrazó, nos besó y dijo: solamente les pido una cosa, oren por mí, para que no caiga en la tentación nuevamente. Y ese fue el último día que él dejó el alcohol y decidió seguir a Cristo. ¿Cómo no hablarte de los milagros que Dios hace cuando por muchos años lo he visto? Decirte que Dios sigue obrando. Echamos nuestras redes, échalas más ahí. Dios sigue obrando. Pareciera ser que nadie está en tu circunstancia más difícil. No es así. Dice que volteó a ver esos dos barcos, a esos pescadores que estaban ahí, y Él los consideró. Él considera nuestras vidas, hermano, y siempre está cerca de nosotros. Cuando más lejos pareciera que está, Él está más cerca. Ven ahí. Vamos a Dios, gracias te damos. Gracias por tus muchas misericordias, gracias Dios por tu amor. Gracias por los milagros que aún tú sigues haciendo. Tú eres un Dios de milagros. ¿Cómo no venir como Pedro y caer de rodillas? Y aún decir: apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Cuántas veces no hemos dudado de tu obra, de lo que tú puedes hacer? Aún en la situación más difícil, tú puedes obrar. Pero hace falta confianza, hace falta creer. Y te ruego, Dios, que actúes en esas vidas. Con sus ojos cerrados, hermanos. Nadie viendo a nadie. Dios no lo quiera, y tampoco es mi deseo. Si usted llegase a morir el día de hoy, tiene usted la seguridad de que su alma iría al cielo. Si usted no tiene esa seguridad, por favor, levante su mano. ¿Habrá alguien? Hermano, si usted ve a algún invitado, no dude en acercarse. Si Dios le habló, ¿por qué no viene a Él? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Estás como Pedro en la orilla, con tus temores? Quizás estás agüitado ya por el día, siempre lo mismo, tu vida cotidiana, sin propósitos, sin metas, sin visión. No creas que Él no te ha mirado, a pesar que la multitud te aprieta, a pesar que muchos llegan a Él. Hay quienes sí llegan con un corazón sincero. Y Él ha visto tu corazón. Él conoce tu gran necesidad. No dudes en que Él va a llegar a tu barca. Y que Él va a subir a esa barca contigo. Y te va a enseñar fe. Te va a enseñar a creer todavía. A confiar. Quizás tiene que trabajar en el corazón. Y es por eso que Él sube a nuestra barca. En la circunstancia más difícil, hace nuestro corazón como de agua. Porque Él quiere hablarte, quiere enseñarte. ¿Qué enseñanza del Señor? Cuando son enseñanzas personalizadas, cuando solamente eres tú y Dios, nadie más. Así como cuando Él tenía que llevar al desierto para hablar al corazón. Confía en su palabra. Aquel hombre subió, dijo: Señor, en tu palabra echaré la red.
¿Acaso no podemos confiar en su palabra? ¿Que no nos maravilla la obra que Él ha hecho en salvar a nuestros hijos? ¿En tener a nuestra familia reunida aquí? ¿Que acaso no es una obra de Dios? El ver a tus hijos que andan en la verdad, ¿que no es un milagro? Claro que sí. Y Dios sigue haciendo milagros. Y Dios sigue obrando. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos dar testimonio del milagro de Dios en nuestras vidas. Ven a Él, humíllate a Él, así como Pedro, y da gloria a Él. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por considerar nuestra barca, por venir a ella a buscar enseñarnos. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a hacer más, a echar la red, a buscar servir, a ir por las almas, a no cansarnos, Señor, de seguir tocando puerta tras puerta, de dejar un folleto. Obra, Dios, en nuestras vidas. Te ruego que tomes el corazón de la iglesia. Conoces, Dios, las decisiones que se han tomado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a recoger nuestros dedos.